Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de Conan, en donde vamos a hablar un poco de lo que es la biografía de este personaje, ¿no? ¿Quién era Conan el Bárbaro? ¿Cuál fue su vida? A grandes rasgos, ¿eh? Sé que van a faltar cosas, pero no se preocupen, vamos a ir profundizando de a poco. La idea es que toda persona nueva al lore puede encontrar rasgos generales que capaz le interesen y lo hagan entrar o adentrarse en el mundo tanto de los cómics como de las novelas que hay de este personaje. Es muy conocido sobre todo por la representación que hizo Arnold Schwarzenegger, pero realmente eso es una adaptación de los cuentos, medianamente fiel, con muchas libertades, pero una muy buena película, al menos como para empezar a conocer este personaje. Mantiene mucho de lo que es la esencia de Conan. Schwarzenegger hizo un muy buen trabajo. Pero bueno, empecemos por la biografía, digamos, canónica oficial de lo que es Conan el Bárbaro. Resulta que este personaje es hijo de un herrero de las tierras norteñas de Cimeria, nacido en un campo de batalla. Siendo muy joven, creo que a la edad de 16, tomó parte en un saqueo de Venarium. Venarium era una especie de avanzada en el puesto fronterizo con Aquilonia, ¿no? Era Aquilonio, habían creado esta avanzada, Venarium, y Conan se une su aldea junto a otras aldeas para repeler la invasión de los aquilonios, ¿no? Poco después se unió una banda de Aesir. En Vanaheim conoció un hechicero llamado Shaman que habitaba en un templo oculto en una caverna. La historia de Aesir y cómo Conan encuentra la espada la tienen en otro video, que se los voy a dejar en las tarjetas, pero es una muy buena historia, así que no se la pierdan. Es cómo Conan consigue su icónica espada. Shaman pretendía realizar una ceremonia de intercambio para que Tara, la muchacha demonio que lo acompañaba, pudiera permanecer en este mundo a cambio de enviar a Conan al suyo. El hechicero muestra a Conan una visión del futuro en la que el mismo Conan se coronaba rey del más poderoso de los reinos iborios. Esta ceremonia termina fallando y Tara desaparece mientras Conan escapa. Luego fue hecho prisionero por hiperbóreos y forzado a trabajar como esclavo, pero escapa a Britunia participando de una batalla entre ambos reinos. Después se dirige al reino de Zamora. Lleva una precaria existencia como ladrón, principalmente en Yadizar, la ciudad de los ladrones, y conoce a Taurus de Enemedia, apodado el príncipe de los ladrones, que murió al tratar de robar la joya del elefante al mago Yara, ¿no? Este mago, esta joya del elefante es una muy buena historia. En este periodo Conan combate contra hombres, hechiceros, monstruos, zombies, demonios, dioses y todo tipo de criaturas. Interfirió con los planes del hechicero estigio Tot Amon, que sería uno de sus enemigos más recurrentes en el futuro. Viajó también a los reinos de Corintia y Nemedia, y donde continuó trabajando, ganándose la vida como ladrón. Luego, con su camarada Fafnir, un Vanir contra el que había luchado un tiempo atrás, se enlistó como mercenario en el mar interior de Vilayet, después de ser rescatado por el príncipe turano Yezdigerd. Luego se arroja al mar y se enrumba hacia Padishah, una ciudad que distaba a 3 semanas de Makalet. Yezdigerd manda a matar a Conan para vengarse, mientras que sus soldados lo acorralaron en las puertas de Makalet, pero es salvado por la mercenaria hircaniana Red Sonja, que se encontraba bajo las órdenes del rey Ganif de Padishah. La misión de Sonja era robar la tiara de la serpiente, cosa que logró con la ayuda del Cimerio, pero poco después lo abandonó llevándose el botín. Acá es donde en realidad se juntan dos grandes personajes. Red Sonja viene a ser la versión de Conan, pero femenina, que es más de las tierras del este. De vuelta a Makalet, Conan asesinó al hechicero Karam Akkad, que al morir le mostró una visión en un espejo en la que Conan aparecía representado como un león. Después de muchas aventuras en los desiertos entre Turán y Zimbabue,
Zimbabue, Conan se enroló nuevamente en el ejército turaniano como capitán de las tropas, esta vez directamente al mando del rey Yildiz, mientras Yezdiguer se embarcaba en una guerra santa para difundir el culto al Tarim. Y en este periodo que Conan viajó a la ciudad de Wang Tengri en Kitai, en misión de espionaje, durante su estadía se desata una guerra civil entre los 7 magos que se disputaban el poder, y Conan se había involucrado al rescatar a la princesa, que era la legítima gobernanta. De vuelta en Turam, entrenó y perfeccionó su uso del arco, la lanza, las bolas, el hacha, la espada, etc. Y más adelante vuelve a viajar a Kitai, esta vez en la ciudad de Kuyan, para entregar una carta a Yildiz dirigida al monarca Yu, en la que ambos reinos firmaban un convenio de libre comercio. Después de cumplir su misión, Conan decide no volver a Turán. Luego vagabundeó por los desiertos entre Turán y los reinos occidentales, donde intentó encontrar un tesoro escondido, pero fracasó. Volvió a Arenjun, donde tuvo un nuevo encuentro con Sonja, y luego viajó mucho por varios reinos ofreciendo sus servicios de mercenario. Así llegó a Argos, donde se enroló en la compañía Carmesí, un pequeño ejército mercenario fundado por Murillo, a quien Conan conociera varios años antes en Corintia. Allí conoce a Tara y Yusef, dos adolescentes que también eran miembros de esta compañía. Luego de servir como capitán mercenario en el ejército del rey Iranistán, Conan llega a las colinas de las montañas Himelias, una vasta franja de tierras áridas que bordean Iranistán, Turán y el reino tropical de Bendiá. En el curso de sus aventuras salvajes trató de formar una fuerza unida con las tribus de las colinas y fracasó. Vuelve a Occidente y termina siendo co-gobernador de la ciudad de Tombalcu. Vuelve al mar, primero como pirata y después como capitán de una nave de bucaneros cíngaros. Después de ascender al mando del ejército aquilonio y derrotar una invasión de los pictos, Conan es llevado con engaños a Tarantia, la capital, hecho prisionero por el celoso rey Numédides. Al escapar se involucró en un conflicto entre pictos y dos grupos de piratas de las costas occidentales. Luego fue elegido para comandar una rebelión aquilonia contra el degenerado rey, asesinándolo en su propio trono. Conan, a los 40 y tantos, se convierte en soberano del más poderoso de los reinos iborios. Conan pronto se dio cuenta de que ese rey no era un lecho de rosas. Una conspiración de nobles descontentos casi tuvo éxito en un intento de asesinato con Ardid. Los reyes de Ofir y Kot lo atraparon y apresaron para tener las manos libres y conquistar Aquilonia. Con la ayuda de un compañero de prisión, un mago, Conan escapa a tiempo para acabar con los invasores. Subsiguientemente, que planeaban ganar el mando sobre Aquilonia, revivieron la momia de Xaltotun, un mago arqueroniano muerto siglos atrás, para que los ayudara. Conan fue derrotado y llevado lejos de su reino, pero nuevamente regresó para enfrentarse a sus enemigos. En el proceso, Conan toma por esposa a Zenobia, una muchacha esclava que salvó su vida cuando fue hecho prisionero en las mazmorras del palacio del rey Tarascus de Nemedia. Conan rechazó su harén de concubinas, prefiriendo los placeres y sufrimientos de la vida marital. Un hechicero kitayano secuestró a Zenobia, forzando a Conan a viajar por medio mundo, enfrentándose a múltiples peligros para recuperarla. Y bueno, y hubieron más complot, aventuras de Conan y su hijo, también llamado Conan, pero conocido con el apodo de Con. Además, Conan y Zenobia tuvieron dos hijos más, llamados Taurus y Radegund. Luego de un tiempo, Zenobia muere. Ante el peligro de las sombras rojas, abdica su trono en favor del príncipe Con y se aventura hacia Occidente en su barco el León Rojo. Junto a su viejo amigo Sigurd Barbarroja, se aventuró hacia el desconocido mar occidental, tras reunir a una tripulación de bribones alentados por la leyenda de Amra para afrontar el nuevo peligro de las sombras rojas que, procedentes del oeste, estaban asolando Aquilonia. Llega a las Islas Antillas, donde derrotó a los hechiceros de la ciudad de Tahuacán, descendientes directos de los atlantes y responsables de las amenazas de las sombras rojas, para finalmente embarcarse
junto a su tripulación en un exótico navío indígena, el Dragón Alado o Quetzalcoatl, que se dirigió aún más hacia el oeste a la conquista de un gran continente conocido como Mayapán. Nunca más se volvió a saber de Conan o de su tripulación. Esa fue el final, a grandes rasgos, de Conan y su vida. El ladrón, el mercenario que se vuelve rey y que luego se da cuenta de la vida de rey no es para él, pues añora las aventuras y decide terminar sus días en base a sus condiciones, como aventurero, como guerrero, y abandona todo lujo por la vida que lo hacía feliz. Así que bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan, si tienen algo más para agregar. Creo que es un buen resumen de lo que ha sido la vida de Conan. Espero que les haya gustado. Y bueno, siéntanse libres de dejar todo lo que quieran agregarle a este resumen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.